Los residentes de Tucson, Arizona, quedaron devastados cuando Vicky Hoskinson desapareció en septiembre de 1984. Lo que comenzó como una búsqueda de niña desaparecida se volvió trágico cuando la policía se dio cuenta de que posiblemente la habían asesinado. Pretty Pink Vehicle de Investigation Discovery narra la compleja investigación que siguió y cómo un grupo de detectives competentes logró concentrarse en el asesino y llevarlo ante la justicia. Hola a todos, mi nombre es Rubit Cantú y si quieres conocer más sobre esta historia, acompáñame a ver todos los detalles. Vicky Hoskinson nació el 2 de febrero de 1976. Era hija de Debbie Carlson y Robbie Hoskinson. Vicky Lynn Hoskinson vivía en Tucson, Arizona con su madre y su padrastro, George Carlson. Tenía 3 hermanos y un hermanastro y la consideraban la niña de los ojos de todos. La madre de Vicky la describió como una niña alegre que hacía reír con sus travesuras y tenía una sonrisa que derretía corazones. La familia tenía grandes esperanzas en el futuro de la joven, pero todo se derrumbó una ominosa tarde de septiembre de 1984. El 17 de septiembre de 1984, Vicky estaba en casa por la tarde cuando su madre le permitió ir y dejar una tarjeta de cumpleaños a su tía en el buzón cercano. Por lo tanto, la niña de 8 años salió en su amada bicicleta rosa, en la cual le encantaba andar. Sin embargo, cuando Vicky no regresó por bastante tiempo, Debbie se preocupó y envió a su hija mayor, Stephanie, a buscar a Vicky. Stephanie regresó preocupada diciendo que su hermanita de 8 años no estaba por ningún lado. Además de que Stephanie descubrió la bicicleta rosa de su hermana tirada en la calle. Desesperados por la seguridad de su hija, Debbie y George llamaron a la policía y denunciaron su desaparición. A medida que caía la noche, comenzó una extensa búsqueda por Vicky. Los investigadores en un principio creyeron que había sido secuestrada, pero que aún seguía con vida. Mas sin embargo, 7 meses después, el 12 de abril de 1985, un excursionista informó haber encontrado el cráneo de un niño en un área desértica a unas 20 millas de distancia. Posteriormente se empezaron a encontrar más restos y los expertos forenses utilizaron los registros dentales para determinar que eran de Vicky. Dado que habían pasado varios meses, la causa de la muerte seguía sin determinarse. Pero, ¿quién mató a Vicky Hoskinson? Cuando los detectives llegaron al lugar donde desapareció Vicky, notaron que un buzón fuera de la residencia cercana estaba doblado de forma poco natural, como una gran abolladura. Pronto, una mujer de una casa cercana dijo que su hijo de 4 años había visto el auto sospechoso golpear la bicicleta de Vicky. Y no solo eso, el niño también describió que una mujer de pelo largo y rizado se llevaba a la fuerza a Vicky y que la obligó a subir al auto. Creyendo que Vicky había sido secuestrada, la policía empezó a buscar posibles sospechosos e hicieron saber al público que informaran cualquier tipo de pista que ayudara en el caso. Más tarde, un empleado de una tienda de juguetes en un centro comercial afirmó haber visto una mujer con cabello rizado escoltar a la niña al interior de la tienda. Con base en su descripción, la policía creó un boceto compuesto de la mujer y lo hizo circular. Todo esto con la intención de obtener una pista sólida, aunque la pista del empleado de la tienda pronto resultó ser un callejón sin salida, y los detectives volvieron al punto de partida. Afortunadamente, la policía pronto encontró información crucial del sospechoso, cuando Sam Hall, entrenador de educación física en la escuela primaria cercana, informó algo escalofriante al día siguiente. Dijo que el 17 de septiembre de 1984 vigilaba en el patio de la escuela a los niños aproximadamente a las 2 p.m. cuando notó que un automóvil negro deportivo circulaba insistentemente por la zona. Sam informó que un hombre con una barba descuidada y cabello largo y encrespado conducía el vehículo y observaba inquietamente a los niños que jugaban. Ante las sospechas de los motivos del hombre, el profesor anotó el número de placas de aquel automóvil, datos que compartió con la policía.
Además de Sam, otra mujer que vive cerca del vecindario de Vicky se presentó y afirmó que un hombre manejando un coche oscuro deportivo se acercó a su hija de 11 años el 17 de septiembre. La niña explicó que el hombre le hizo un gesto para que viniera a él, pero cuando ella se negó, él le hizo un gesto obsceno con la mano y se alejó. Como era de esperar, la madre y la hija dieron una descripción física del hombre muy parecida a la que los dos testigos anteriores la habían hecho. Además, los detectives se dieron cuenta que el auto deportivo negro coincidía en todas las declaraciones de los testigos. Por lo tanto, se rastreó el número de placa dado por Sam, lo que los condujo al propietario del automóvil, Frank Atwood, residente de Los Ángeles, California. Tenía un extenso historial criminal relacionado con secuestro y abuso sexual. De hecho, Frank había estado recientemente en libertad condicional por haber abusado sexualmente de un niño de 8 años. Sin embargo, Frank no estaba en casa cuando llegó la policía para interrogarlo. Cuando los detectives llegaron, le dijeron a los padres que cuando él se comunicara con ellos, ellos rápidamente le comunicaran a la policía de dónde venía la llamada. La madre de Frank era muy sobreprotectora, pero en un momento en el que Frank llamó para pedirles dinero ya que su auto se había averiado, el padre anotó rápidamente la dirección y fue a un teléfono público donde se la proporcionó a la policía. Para ese momento, Frank se encontraba en Kerrville, Texas. Así, allí lo alcanzaron y lo detuvieron por violar su libertad condicional al viajar a otro estado. Además, los investigadores incautaron y revisaron minuciosamente el auto de Frank, pero no pudieron encontrar ningún rastro de ADN de Vicky. Mientras tanto, el sospechoso admitió estar en el vecindario de la víctima el día que desapareció, pero afirmó que estaba allí para comprar drogas con un amigo. Las sospechas de la policía sobre Frank se profundizó el día que unos asociados afirmaron que el 17 de septiembre Frank desapareció en el mismo tiempo que Vicky desaparecía y que regresó más tarde con las manos y ropa ensangrentadas. Uno de los hombres alegó que Frank, de 28 años, se había jactado de haber matado a puñaladas a un traficante de drogas. Aunque el avance más significativo ocurrió cuando los expertos forenses descubrieron una mancha de pintura rosa de la bicicleta de Vicky en el auto de Frank. Además de eso, se descubrió níquel de paracoches en la bicicleta de la pequeña Vicky, lo que demuestra efectivamente que los dos vehículos habían chocado ese día, tal y como le describió el niño de 4 años. Una reconstrucción de los hechos comparó los daños de entre la bicicleta, el auto y el buzón donde desapareció la joven. Pero se estarán preguntando quién es Frank Atwood. Aquí les estaré hablando un poco también de la vida de este tipo. Frank fue nacido a mediados de la época de 1950. Fue criado en la próspera sección de Brentwood en Los Ángeles por un padre general del ejército y presidente de la compañía de cable y una madre de la alta sociedad de Viena. La infancia fue idílica, la participación continua en la iglesia episcopal, incluso participando en el coro. Por otro lado, el éxito académico y los logros atléticos visitaban al joven Frankie. Las relaciones familiares eran muy unidas y su futuro estaba lleno de oportunidades. Entonces sucedió un día de verano de 1970. A los 14 años, Frank fue secuestrado y abusado sexualmente, un evento con consecuencias absolutamente devastadoras. No se sabía mucho, si es que se sabía algo, del estrés postraumático en la década de 1970, pero el impacto adverso en Frank fue de consecuencias catastróficas, pues casi de inmediato su existencia dio un vuelco. La asistencia a la iglesia varias veces por semana, la música clásica, Frank tocaba la trompeta, el violoncello y el piano, también asistía a conciertos con sus padres, a los deportes y otros elementos saludables. Casi de la noche a la mañana se empezó a interesar por la astrología y las filosofías orientales. Empezó a escuchar música de rock, consumo de drogas, actividades antisistema y perversión sexual, lo que marcó prácticamente su boleto al corredor de la muerte. Los registros psiquiátricos muestran que Frank vendió favores sexuales a hombres mayores cuando era adolescente, y esto debido a la degradación que él sentía por haber besado a una niña de 10 años teniendo él 17. Así como también cuando él tenía 24 años abusó de un niño de 7.
Todo esto puso a Frank Jarvis Atwood como principal sospechoso de la desaparición de Vicky. Y ya teniendo toda esta información, la policía construyó una cronología de los hechos. El 17 de septiembre de 1984, Frank Atwood partió de Anza Park alrededor de las 2:10 p.m. para encontrarse con un amigo que vivía cerca del vecindario de Vicky Lynn Hoskinson. A las 3 p.m. Vicky había ido a pedir una estampilla prestada a un vecino e inmediatamente se fue a enviar la carta. A las 3:15 p.m. la bicicleta de Vicky fue encontrada tirada en la calle. Al mismo tiempo, el entrenador Hall observó a Atwood a varias cuadras de distancia antes de chocar con Michael Oyers a las 3:25 p.m. Mary Ann Reigate lo notó cerca de las casas rodantes a las 3:30 p.m. Otro testigo afirmó que Frank llegó a su residencia a las 4 p.m., lo que significa que llegó de Anza Park a las 3:50 p.m. Vicky Lynn había sido observada por varios empleados de Tucson Mall entre las 6:15 y las 7 p.m., afirmando que Frank Atwood secuestró a Vicky Lynn, la condujo de 20 a 25 millas al desierto, donde posteriormente procedió a quitarle la vida. Frank Atwood fue extraditado de Texas a Arizona, donde se declaró inocente del cargo de secuestro en su contra. Cuando se encontraron los restos de Vicky Lynn 7 meses después, fue acusado de asesinato en primer grado. Frank se negó a declararse culpable de ambos cargos, por lo que fue llevado a juicio. En marzo de 1987 fue declarado culpable de ambos cargos y meses después se le imputó la pena de muerte. Frank permaneció por varios años en el corredor de la muerte e hizo varias apelaciones para la revisión judicial de su caso. Afirmó que la policía había manipulado las pruebas y que ninguna prueba física lo vinculaba con el caso de Vicky. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron rechazadas. Y alrededor de 35 años después de que fuera declarado culpable, Frank Atwood, de 66 años, fue ejecutado mediante inyección letal el 8 de junio de 2022 en la prisión estatal de Florence, Arizona. Fue declarado muerto a las 10:16 a.m. después de 10 minutos de haberle inyectado la dosis. Atwood estuvo tranquilo durante todo el proceso, agradeció a su esposa, a su párroco y a su equipo legal, pero no se hizo responsable del crimen. La madre y el padrastro de la niña, Debbie, y George Carson y otros familiares estuvieron presentes para presenciar la ejecución. Frank Atwood fue el segundo condenado a muerte por inyección letal en Arizona, desde que el estado reanudó el uso de la pena capital un mes antes. Esto después de una pausa que duró 8 años. El 11 de mayo de 1978, Clarence Dixon fue ejecutado por el asesinato de Deanna Bodwin, estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Arizona. La última ejecución de Arizona antes de eso se produjo el 23 de julio de 2014, cuando el doble asesino condenado Joseph Good tardó casi 2 horas en morir después de recibir 15 dosis de una combinación de medicamentos que el estado ya no usa. Se suponía que esa ejecución terminaría en 10 minutos, pero se prolongó tanto que la Corte Suprema de Arizona convocó una audiencia de emergencia para detener el procedimiento. Y bueno amigos, esta es toda la información que les pude traer sobre este caso al canal. Este es un caso más extenso y la verdad que es muy triste conocer el final que tuvo Vicky Lynn y muy devastador todo lo que pasó con esta pequeña. Ahora me gustaría que ustedes me dejen saber su opinión en los comentarios sobre qué es lo que motivó a este tipo a hacerle esto a Vicky. Y como siempre les digo, aquí en pantalla les estaré dejando mis redes sociales por si gustan seguirme y así tener un mayor contacto conmigo. Recuerden que si este video les ha parecido informativo, dejarle un me gusta. También aprovecho a invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún estreno del canal. Sin más nada que agregar, yo me despido. Nosotros nos estaremos encontrando en una próxima crónica criminal.